Buenas noches para todos. El día de hoy les vengo a hacer una presentación sobre la temática de la discapacidad intelectual. Mi nombre es Nidia Ruiz. Acá podemos observar que en esta imagen clasificación y tipos de discapacidad intelectual que está leve, moderada y severa. Entonces, vamos a comenzar en primer lugar por hablar sobre el concepto. Según la Asociación Americana de las Discapacidades Intelectuales del Desarrollo, las definieron como limitaciones significativas y que involucran el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa de cada sujeto. Hay unas características que se deben tener en cuenta. Se manifiestan habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Tienen origen antes de los 18 años. También hay que tener en cuenta que estas limitaciones son a nivel de funcionalidad y se deben valorar según el contexto comunitario o igualitario donde vive la persona, según la edad y la cultura. La dificultad intelectual tiene una funcionalidad específica que comienza en la infancia y es multidimensional. También se debe tener en cuenta la diversidad lingüística, las diferencias de la comunicación, los aspectos sensoriales, motores y conductuales del individuo. Hay que desarrollarse un perfil de acuerdo a las necesidades de apoyo que requiera cada individuo, y si se mantiene este apoyo por un largo tiempo, pues digamos que la dificultad intelectual podría mejorar en cierta medida. Esta información se sacó de Fiusa y Hernández 2014. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre la etiología y factores biológicos. Según Arnedo y Montes de 2015, sus causas son variables y es difícil establecer la etiología específica, y voy a mencionar algunas que son las más conocidas. Las cromosómicas, que son como, por ejemplo, el síndrome de Down y el síndrome del cromosoma X-Fry. También están las metabólicas, como la hiperbilirubinemia. También está otra etiología conocida como las tóxicas, que es el síndrome alcohólico fetal, y la abstinencia de la cocaína y la ingesta de otras drogas alucinógenas. También están nutricionales, que habla de la desnutrición grave, daño cerebral adquirido pues por traumatismos craneoencefálicos, y también hay ambientales, que es la exposición a metales pesados. En casos graves se puede detectar lesiones cerebrales como la holoprosencefalia, la microgiria y la dislexia del cuerpo calloso. En casos moderados o leves no es posible establecer estas alteraciones a nivel del cerebro, aunque se presentan anormalidades en la sustancia blanca, ventriculomegalia o la reducción del volumen de la mielinización del cuerpo calloso. Esto se sacó pues también de Worman 2012, que lo citó Arnedo 2015. En el análisis de la hispatológico del cerebro se evidencian estereotipias, cuerpos neuronales en lugares que están en lugares que no corresponden. Ahora bien, en cuanto al análisis microscópico, se encontró que los axones indican una hipoconectividad por la reducción de los botones sinápticos. En varias pruebas de neuroimagen de tractografía indicaron alteraciones en las conexiones de las áreas involucradas en el procesamiento de la información en las redes neuronales. Acá podemos ver esta imagen, y en esta imagen pues está acá todo lo que es el procesamiento de la información que se ve. Acá está el procesamiento visual de las palabras. Acá podemos ver la denominación de los objetos. Acá está la visión. Acá están las coordenadas espaciales del cuerpo y del entorno. Y acá está todo lo que es el lenguaje y la inteligencia. Acá está la parte auditiva, comportamientos emocionales y motivacionales. Y acá podemos observar que está la formación de las palabras. Y está el área de coordinación límbica, que está acá, que es el comportamiento emocional y motivación, el área de Wernicke, que es comprensión del lenguaje de inteligencia, y pues el área de Broca, que se enfoca más en la formación de las palabras. Acá podemos observar que el área de procesamiento de la información es esta, y acá está el área visual, el área auditiva, el área del lenguaje, el área sensitiva, y acá está el área del equilibrio. Digamos que esta partecita es la que más se involucra. Bueno, ahora bien, vamos a hablar un poquito de las teorías. Wiener y Simon, en su modelo clásico del análisis de la dificultad intelectual, mencionaban que era más psicométrico, hablaban de las escalas de inteligencia en niños de 13 a 11 años, pero después en una posterior adaptación se manejó hasta los 13 años, y eso se centraba en los déficits intelectuales.
También Terman desarrolló el test de Stanford-Binet y sustituyó el término de edad mental por el coeficiente intelectual. Doll en 1936, creyendo que el término coeficiente intelectual era insuficiente y un poco restrictivo, propuso una escala donde se obtenía el cociente y la edad social, que es la escala Wechsler, y al fin pues retomaron el criterio de coeficiente intelectual, pues por lo que arrojó la aplicación de dicha escala. Desde un enfoque evolutivo se considera que un niño con déficit intelectual está en un rango menor en el estado evolutivo o evolución de los demás niños de la misma edad y se debe trabajar con la misma metodología y usando los mismos recursos. Desde una perspectiva como el conductismo se resalta la labor terapéutica para lograr avances en cuanto a la autonomía, en cuanto a la motricidad gruesa, a tener hábitos básicos de socialización, repertorios lingüísticos y aunque faltando un poco la consolidación del aprendizaje o enfrentarse a situaciones nuevas. Es algo que deberían haber incluido ahí. Desde una perspectiva cognitiva se abarca que desde el procesamiento de la información y su déficit cognitivo sea el desarrollo de algunas de sus etapas. Percepción, discriminación, elaboración, formación de conceptos, siendo esto determinante en la conducta. Esto lo mencionó Jiménez en 1999, citado por Arnedo en 2015. También desde la cognición se abarca desde el procesamiento de la información, entonces hay que tener en cuenta que son determinantes en la conducta. Y desde un enfoque evolutivo se considera que un niño con déficit intelectual está en un rango menor en el estado de evolución que los demás de la misma edad y se debe trabajar de la misma manera. Desde una perspectiva contextualista es la capacidad para adaptarse o no al entorno o al ambiente con los demás, donde la discapacidad depende del contexto y del sistema social. Y por último, desde un enfoque biomédico, es un síndrome, un conjunto de síntomas que provienen de diferentes etiologías, con un pronóstico irreversible del deterioro cerebral. Esto que haría más acción en el campo de acción de la medicina. Todo esto fue por FIUSA 2014. Vamos a hablar de los tipos de dificultad intelectual. Primero son 6, discapacidad motriz, que después es la falta de disminución total o parcial de la movilidad de una parte del cuerpo. Suelen presentarse temblores, movimientos incontrolados, una poca coordinación y una fuerza reducida. Discapacidad sensorial, pues habla de limitaciones de algunos de los sentidos. Los más conocidos son el visual y la auditiva. En cuanto al visual, hay una pérdida o ceguera o una disminución parcial o baja de la visión. Discapacidad auditiva, pues la pérdida total, que sería la sordera, y la parcial, que sería la hipoacusia de percibir los sonidos. La tercera, es la discapacidad cognitiva. Habla de limitaciones en el funcionamiento cognitivo, difícil participación social, la autonomía se ve comprometida, los ámbitos académicos o laborales, cuando su coeficiente intelectual es inferior a 70. Bueno, en la discapacidad cognitiva podemos hablar que son heredadas, como el síndrome de Down, congénitas durante la gestación por el uso de drogas, el VIH o la rubeola, pueden ser adquiridas por daños en el sistema nervioso central, y tenemos un ejemplo como la meningitis o la aspiración de toxinas. La cuarta es la discapacidad psíquica, alteraciones conductuales y de comportamiento, la depresión mayor, la ansiedad, el trastorno bipolar. La discapacidad orgánica o visceral, pues aparece cuando las personas tienen una deficiencia en alguno de sus órganos internos, por ejemplo las personas con diabetes o problemas cardíacos. La discapacidad múltiple, pues es la combinación de las anteriores discapacidades, por ejemplo, tener sordera y también ser parapléjico. Ahora bien, hay unas dimensiones intelectuales que se clasifican las dificultades intelectuales. Leve, con un CI entre 69 y 55. Un es moderado, un CI entre 54 y 40. Y grave, un CI entre el 39 y el 25. Y el profundo, con un CI inferior a 25. Esta clasificación, según la Asociación Americana de Psiquiatría, con una versión de 1994 y actualizada en el 2000 y citada por Rosselli 2010. Ahora bien, vamos a hablar de los criterios para el diagnóstico según el DSM-5 mencionados en la APA 2013. Pues hay una deficiencia intelectual, trastornos del desarrollo intelectual. Es un desorden que se presenta en el periodo de desarrollo que incluye déficit del funcionamiento intelectual y adaptativo, como ya se había mencionado anteriormente. Déficit en las funciones intelectuales como el razonamiento, la solución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje académico, aprendizaje a partir de las experiencias, y se debe confirmar con evaluaciones clínicas.
que sean individualizadas y estandarizadas. Déficit en el funcionamiento adaptativo. Pues como ya lo habíamos mencionado, la persona debe adaptarse y desea tener en cuenta características evolutivas, socioculturales y para la independencia personal y la responsabilidad social. Los déficits adaptativos e intelectuales se manifiestan durante el periodo del desarrollo. Global retraso del desarrollo. El diagnóstico se reserva para individuos con menos de 5 años cuando el nivel de severidad de la deficiencia no puede ser valorado durante la infancia temprana. Esa categoría se diagnostica cuando el sujeto no alcanza las metas esperadas en diversas áreas del funcionamiento intelectual y se aplica a los individuos a los que no es posible realizar una evaluación sistemática del funcionamiento intelectual, incluyendo los niños que son muy pequeños para participar en los test estandarizados. Después viene la deficiencia intelectual no específica. Esta categoría se reserva para individuos de más de 5 años en los que la valoración del grado de la deficiencia intelectual es difícil e imposible de asociarse a los daños físicos, sensoriales, locomotores o a la presencia de trastornos mentales o problemas de conducta severos. Esta categoría debe usarse solo en circunstancias excepcionales y requiere una reevaluación posteriormente. Esta tabla fue extraída de Fiusa y Fernández 2014. Las referencias para hacer esta pequeña profundización en dificultad intelectual, pues está Arnedo Montes y sus colaboradores 2015, capítulo 26, discapacidad intelectual. Roseli y Matute Ardila 2010, capítulo 10, trastornos global del aprendizaje. Fiusa y Fernández 2014, dificultades del aprendizaje y trastornos del desarrollo. Y eso fue todo para explicar esta temática. Muchas gracias y hasta la próxima.